Mi novio online de repente me mandó una foto de su almuerzo, un steak humeante recién salido de la parrilla. Elógiame, baby. Estoy siendo un buen chico y comiéndome mi almuerzo. Estaba a punto de escribir good boy, cuando mis ojos bajaron de golpe. Y ahí lo vi. Unas letras rojas bien visibles en el borde del plato. Mike Tech. ¡Qué coincidencia! Yo también trabajaba en Mike Tech. El corazón me dio un vuelco y me quedé congelada en ese instante, la mente en blanco. Pero ¿podía ser? ¿Mi novio online, al que había conocido hace más de un año, estaba ahí mismo, a mi lado? Ese día, en el almuerzo, yo estaba escondida en la cafetería de la oficina, cortando mi steak con calma. Recordando como siempre me decía que nunca tenía tiempo para almorzar, le mandé un mensaje para recordárselo. Come aunque estés ocupado. Sé un buen chico, ¿ok? Mi pantalla se encendió otra vez en menos de 10 minutos. Sí, baby. Estoy comiendo como un buen chico. Elógiame. Incluso venía con una foto. Toqué para verla mejor. Era un steak, recién salido de la cocina, todavía humeante. Iba a elogiarlo, pero cuanto más miraba la foto, más rara me parecía. Después de observarla un buen rato, por fin entendí por qué me resultaba familiar. Esas letras rojas, Mike Tech, estaban grabadas en el borde del plato. No era ese mi trabajo. Bajé la mirada hacia mi plato, y luego al de la foto en mi celular. De repente, mi steak perdió todo el sabor. La cafetería era solo para empleados. Nadie más podía entrar. En otras palabras, mi novio online podría estar trabajando en el mismo edificio. Me quedé quieta. El tenedor en la mano, el celular sobre la mesa, la foto todavía abierta en la pantalla. A mi alrededor la cafetería seguía igual que siempre. Conversaciones cruzadas, el ruido de cubiertos, alguien riendo al fondo. Nada había cambiado. Todo había cambiado. No levanté la vista de inmediato. Necesitaba un segundo. Solo un segundo para que mi cabeza dejara de zumbar y empezara a funcionar. Hacía más de un año que hablaba con él. Un año de mensajes en las mañanas, de conversaciones que se extendían hasta tarde, de esa clase de confianza que se construye despacio y sin que uno lo planee. Nunca habíamos hablado de vernos. Él nunca lo había propuesto y yo tampoco. Era una de esas cosas que existían en su propio espacio, separadas del resto de la vida, y así se sentía bien, o así me lo había parecido. Ahora estaba mirando su plato de almuerzo. El mismo plato que tenía frente a mí. Respiré. Levanté los ojos despacio y empecé a recorrer el salón. No había muchas mesas con un solo comensal. La cafetería a esa hora estaba llena de grupos, de pares, de gente que aprovechaba el almuerzo para seguir hablando de trabajo. Fui descartando mesa por mesa, sin apurarme, sin que mi mirada se detuviera demasiado en ningún lugar. Y entonces lo vi. Una mesa cerca de la columna del centro. Un hombre solo, con el celular en la mano y un plato frente a él. Un steak. Me detuve en él el tiempo justo. Cabello oscuro, camisa azul sin corbata, postura de alguien que no necesita ocupar mucho espacio. Lo conocía de vista. En una empresa del tamaño de Mike Tech, hay personas que uno aprende a reconocer sin haber cruzado nunca una palabra con ellas. Él era una de esas. Daniel Herrera, del área de sistemas. El que resolvía los problemas antes de que alguien los reportara. El que llegaba temprano, el que no almorzaba con nadie casi nunca. Ese último detalle me golpeó de una forma que no esperaba. Él siempre me había dicho que almorzaba solo, que le costaba hacer conversación con gente que no conocía bien, que la cafetería le parecía ruidosa pero la usaba de todas formas porque salir del edificio le quitaba demasiado tiempo. Aparté la mirada. Volví a mi plato. No podía estar segura. Todavía no. Una foto de un plato no era una prueba. Había más de un empleado en ese edificio que podía estar comiendo steak a esa hora. Necesitaba saber con certeza antes de hacer cualquier cosa, antes de pensar siquiera en qué hacer. Tomé el celular. Abrí el chat. Escribí, oye, ¿estás en la cafetería? Lo envié. Puse el celular boca arriba sobre la mesa y corté un pedazo de carne sin comerlo. Desde donde estaba sentada no podía ver su pantalla, pero sí podía verlo a él. Vi el momento exacto en que tomó el celular, leyó algo y volvió a dejarlo sobre la mesa. Vi que no escribió nada de inmediato. Esperó. Luego escribió. Mi pantalla se iluminó. No, estoy en mi escritorio. Mucho trabajo hoy. ¿Por qué? Leí el mensaje 2 veces. Levanté los ojos hacia su mesa. Él tenía el celular boca abajo ahora y estaba cortando su steak con la misma calma de siempre. Me acababa de mentir. No fue rabia lo que sentí en ese momento. Fue algo más frío, más quieto. La clase de sensación que llega cuando uno entiende algo que llevaba tiempo sin entender, y el entendimiento no trae alivio, solo peso. Respondí, nada. Preguntaba. Cerré la aplicación, guardé el celular en el bolsillo. Terminé mi almuerzo en silencio.
Corté la carne, la comí, tomé agua. Recogí la bandeja cuando terminé. Caminé hacia la salida sin mirar hacia su mesa. Pero al pasar, en el segundo exacto en que estuve a la altura de su mesa, vi algo que no había visto desde lejos. En su muñeca izquierda había una correa de reloj que yo conocía. Él me la había descrito una vez, en una de esas conversaciones de noche que no van a ningún lado y al mismo tiempo van a todas partes. Me había dicho que era el reloj de su padre, que lo usaba todos los días aunque le quedara un poco grande. Que era la única joya que usaba porque no le gustaba llevar cosas encima. Era ese reloj. Seguí caminando. Esa tarde no le escribí. Me senté frente a mi computadora y trabajé. Respondí correos, revisé los reportes de la semana, atendí una llamada corta con el equipo de logística. Hice todo lo que tenía que hacer como si fuera un día normal, porque necesitaba que lo fuera. Necesitaba que mi cabeza funcionara y no podía dejarla detenerse en lo que había visto. Él escribió a las 5:30. ¿Cómo estuvo tu tarde? Lo leí. No respondí. Escribió de nuevo a las 6:15. Oye, ¿estás bien? Apagué la pantalla y seguí trabajando. Cuando salí del edificio, él todavía estaba en su escritorio. Lo vi de reojo al pasar por el pasillo. Tenía los audífonos puestos y miraba la pantalla con esa concentración que yo ya reconocía. Esa forma de estar completamente dentro de lo que estaba haciendo. Era la misma persona que me escribía a las 11 de la noche preguntando si había cenado. Bajé al estacionamiento y me senté en el carro sin encenderlo. Había algo que yo sabía sobre Daniel Herrera que él nunca me había mencionado. En más de un año de conversaciones nunca había dicho una sola palabra sobre eso. Tenía novia. Se llamaba Valeria Montes. Era la directora de recursos humanos de MikeTech. Llevaban más de 2 años juntos. Vivían juntos y aparecían en todas las fotos del evento anual de la empresa, con esa naturalidad tranquila de las parejas que ya no necesitan demostrar nada. Yo la había visto una vez de cerca, en el pasillo junto a las impresoras. Le estaba diciendo algo a él en voz baja. Él asentía. Ella lo miraba de la forma en que uno mira a alguien que lleva años en su vida. En ese momento ese recuerdo no significaba nada. Ahora lo cambiaba todo. Encendí el carro. Salí del estacionamiento. Esa noche, en mi apartamento, no abrí el chat. Me serví agua. Cené poco. Me senté en el sofá con el televisor apagado y estuve un buen rato sin hacer nada, solo dejando que la información se ordenara sola en mi cabeza. 1 año. Más de 1 año. Él me había escrito todas las mañanas. Me había preguntado cómo estaba. Me había escuchado hablar de mi trabajo, de mis días malos, de las cosas pequeñas que a nadie más le interesan. Y mientras hacía todo eso, vivía con otra mujer en el mismo edificio donde yo trabajaba, a metros de distancia, sin que ninguno de los dos lo supiera. ¿Sin que ninguno de los dos lo supiera? Eso también era una pregunta que todavía no tenía respuesta. A las 9:30 él escribió una última vez. Buenas noches, baby. Espero que estés bien. Lo leí, apagué el celular, me acosté. Había algo que yo había aprendido hace tiempo, de la peor manera posible. La persona que actúa antes de saber todo casi siempre pierde. No por falta de razón, sino porque actuar sin tener todo en la mano es desperdiciar la única ventaja real que uno tiene. Yo sabía quién era él. Él no sabía que yo estaba en esa cafetería. Él no sabía que yo lo había visto, que lo había reconocido, que había visto el reloj de su padre en su muñeca mientras caminaba hacia la salida. Él creía que yo era una voz al otro lado de una pantalla. Eso, por ahora, era exactamente lo que yo necesitaba que creyera. Al día siguiente llegué a la oficina a las 8:30. Como todos los días. Me serví el café, encendí la computadora, abrí los reportes de la semana. A las 9:02, Daniel Herrera pasó por el pasillo frente a mi cubículo. No se detuvo, no miró hacia los lados, caminaba recto, con el paso de alguien que sabe exactamente a dónde va. Lo seguí con los ojos hasta que desapareció por la esquina hacia el área de sistemas. Abrí el chat. Escribí, buenos días. Perdón por no contestar anoche. Estaba cansada. La respuesta llegó en 3 minutos. No te preocupes. Me alegra saber que estás bien. ¿Cómo amaneciste? Lo leí. Cerré el chat. Volví a mis reportes. Ya sabía quién era. Ahora necesitaba entender por qué. Durante los 3 días siguientes no cambié nada. Llegaba a la misma hora. Tomaba el mismo café. Almorzaba sola en la cafetería, en mi mesa de siempre, y respondía sus mensajes con la misma cadencia de antes. No demasiado rápido. No demasiado tarde. Lo suficiente para que nada pareciera diferente. Él no notó nada. O si notó algo, no lo dijo. Lo que sí hice fue observar. Daniel Herrera tenía una rutina que se repetía con una precisión que yo nunca había tenido razón para notar antes. Llegaba entre 8:10. Pasaba directo al área de sistemas sin detenerse en la cocina ni saludar a nadie en el camino. A las 11:15 salía al baño, siempre el del piso, nunca el de la planta baja. Almorzaba entre la 1 y la 1:30.
casi siempre solo, casi siempre con el celular en la mano. A las 6:30, cuando la mayoría ya se había ido, seguía en su escritorio. Todo eso coincidía con lo que él me había contado. La rutina estricta, la dificultad para conectar con gente que no conocía, las noches largas frente a la pantalla. Lo que no coincidía era Valeria. Ella aparecía en el área de sistemas todos los días, pero nunca a la misma hora. A veces llegaba a las 11, a veces después del almuerzo, a veces al final de la tarde, siempre con algo en la mano. Una carpeta, el teléfono, un vaso de café. Siempre con un motivo que parecía de trabajo. Pero yo había trabajado suficiente tiempo en esa empresa para saber que la directora de recursos humanos no tiene por qué bajar al área de sistemas con esa frecuencia. Ella iba a verlo. Y él, cada vez que ella aparecía, dejaba lo que estaba haciendo. No de forma visible. No se levantaba. No sonreía. No hacía nada que llamara la atención. Pero yo había aprendido a leerlo desde lejos. Y lo que veía era un hombre que ajustaba su postura en el momento exacto en que ella entraba al espacio. La conocía bien. Después de 2 años, claro que sí. Un jueves por la tarde, Sofía, la asistente de RRHH, pasó por mi área con una pila de carpetas y las dejó caer sobre el escritorio de al lado con el suspiro de alguien que lleva cargando demasiado desde la mañana. «¿Qué semana?», dijo, sin dirigírselo a nadie en particular. «¿Mucho trabajo?», le pregunté. «Es que Valeria tiene todo el equipo legal metido en revisiones de contrato». Bajó la voz un poco, no por discreción, sino por cansancio. Hay posiciones que podrían no renovarse. No sé cuáles, pero hay reuniones todos los días y ella sale de ahí con una cara. Se encogió de hombros y agarró sus carpetas de nuevo. «Suerte que tú estás en operaciones», dijo antes de irse. Me quedé con eso. Esa noche, Daniel escribió a las 9:30. «¿Sabes algo de movimientos en la empresa? Escuché que hay revisiones de contratos». Era la segunda vez que me preguntaba eso. La primera vez lo había dejado pasar, esta vez no. «¿Por qué me preguntas eso a mí?», escribí. «Tú siempre sabes lo que pasa. Eres buena observando». Lo leí 2 veces. Cerré el chat. Me levanté. Fui a la cocina. Tomé agua de pie frente al lavaplatos. Él me había dicho, en algún momento del año pasado, que yo era buena leyendo a las personas. Lo había dicho como un elogio, en el contexto de una conversación sobre otra cosa. En ese momento me había parecido un comentario normal. Ahora me preguntaba cuántas cosas que habían parecido comentarios normales eran en realidad algo más. Volví al chat. Escribí. «No sé nada. Yo solo hago mi trabajo». «Claro. Perdona. Fue una pregunta tonta». Cerré la aplicación y me fui a dormir. Fui a... Esa noche le conté a él, sin decirle que lo había visto a él, sin mencionar su nombre ni el de Valeria. Le dije que había movimientos raros en la empresa, que habían traído a alguien de legal, que había reuniones cerradas. Su respuesta tardó más de lo habitual. «¿Sabes si afecta a todos los departamentos o solo a algunos?» «No sé», escribí. «¿Por qué te preocupa tanto?» Hubo una pausa larga. «Mi contrato vence en 2 meses. Estoy esperando la renovación». Lo leí. Lo leí de nuevo. Ahí estaba. No era curiosidad lo que lo había llevado a preguntarme 2 veces sobre los contratos. Era miedo. Su contrato estaba en revisión, y él estaba usando la única fuente de información que creía tener dentro de la empresa sin que nadie lo viera buscarla. Yo. Me había estado usando para obtener información. Respondí. «Seguro es un trámite normal. No te preocupes». Cerré el chat. Puse el celular sobre la mesita de noche y me quedé mirando el techo. 1 año de conversaciones. 1 año de confianza construida despacio, de preguntas sobre mi día, de escuchar cómo me sentía, de decirme que yo era buena observando. Todo eso era real, probablemente. Y al mismo tiempo, había algo más que también era real. Yo tenía acceso a información que él necesitaba y él lo sabía. Y nunca me lo había dicho. No era un hombre simple que había cometido el error de enamorarse de 2 personas al mismo tiempo. Era un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Eso cambiaba las cosas. No en el sentido de hacerlas más difíciles. Las hacía más claras. Valeria controlaba los contratos. Daniel dependía de esa renovación. Y en el medio de eso, había una mujer sentada en el piso de legal, revisando papeles que podían definir quién se quedaba y quién no. Yo no sabía todavía qué iba a hacer con todo eso, pero sabía que tenía más en la mano de lo que él imaginaba, y que él, sin saberlo, me acababa de dar exactamente lo que necesitaba para entender el tamaño real de lo que estaba pasando. Me levanté. Fui a la cocina. Tomé agua de pie frente al lavaplatos, y por primera vez desde el almuerzo de aquel día, sentí que tenía los pies en el suelo. No era una víctima. Era la persona que más sabía en ese tablero. Y eso,
Aunque todavía no supiera bien cómo usarlo, era suficiente por ahora. El lunes siguiente, Daniel no llegó a su hora habitual. A las 9:30 su escritorio seguía vacío. A las 10 tampoco estaba. Yo lo noté porque había aprendido a notar esas cosas, no porque lo estuviera esperando. Llegó a las 10:15 con la camisa ligeramente arrugada y una expresión que no era su expresión normal. Se sentó, encendió la computadora y no tocó el celular en toda la mañana. Eso también era nuevo. A la hora del almuerzo bajé a la cafetería. Él no bajó. A las 2 de la tarde seguía en su escritorio comiendo algo que había sacado de una bolsa, mirando la pantalla con una concentración que no era concentración, sino evasión. Esa noche escribió tarde, pasadas las 11. ¿Sigues despierta? Sí, respondí. ¿Qué pasó? Nada. Día difícil. ¿Quieres contarme? Hubo una pausa larga. Larga incluso para él. Tuve una discusión con alguien del trabajo. No fue bien. No pregunté con quién. Escribí. ¿Estás bien? Sí, solo cansado. Descansa entonces. Sí. Buenas noches, baby. Cerré el chat. Me quedé un momento con el celular en la mano. Una discusión con alguien del trabajo. Y Valeria era su novia y su jefa en términos prácticos, porque ella era quien decidía los contratos, quien manejaba las renovaciones, quien tenía acceso a toda la información que él necesitaba para saber si su posición seguía siendo segura. No era difícil unir los puntos. El martes, Valeria no apareció en el área de sistemas. Tampoco el miércoles. El jueves, Sofía pasó por mi escritorio con cara de quien sabe algo y no puede decirlo del todo. ¿Viste que Valeria no ha bajado esta semana?, dijo, acomodando papeles que no necesitaban acomodarse. Lo noté, dije. Hay algo raro. Bajó la voz. El equipo legal sigue reunido todos los días, pero ella ya no entra. Manda a su asistente. ¿Y eso qué significa? Sofía se encogió de hombros. No sé. Pero cuando la directora de RRHH deja de asistir a sus propias reuniones, generalmente significa que algo cambió. Se fue. Yo seguí trabajando. Esa noche Daniel escribió antes de lo habitual, a las 8:30. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si alguien en tu trabajo te dijera que tu contrato no va a renovarse, ¿qué harías? Lo leí despacio. No era una pregunta hipotética. Era demasiado específica para hacerlo. Pero él la había envuelto en esa forma porque no podía hacer la pregunta real sin revelar más de lo que quería revelar. Respondí. Dependería de por qué no se renueva. ¿Es una pregunta personal? Más o menos. ¿Te dijeron algo sobre tu contrato? Otra pausa larga. Todavía no oficialmente, pero hay señales. ¿Qué clase de señales? Que la persona que decide ya no me responde igual que antes. Cerré los ojos un segundo. Abrí el chat de nuevo. ¿Esa persona es tu jefa directa? Algo así. Escribí. Entonces el problema no es el contrato. El problema es esa relación. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, dijo solo, sí. Supongo que sí. ¿Puedes resolverlo? No lo sé. ¿Quieres resolverlo? Esta vez la pausa fue más larga que todas las anteriores. Esa es la pregunta correcta, escribió. Sorry. Y todavía no tengo la respuesta. Cerré el chat. Él no sabía que yo sabía quién era, pero acababa de decirme con sus propias palabras que su relación con Valeria estaba rota, que su contrato dependía de ella, que no sabía si quería reparar lo que se había roto. Eso tenía un nombre. No era amor. Era conveniencia con forma de confianza. Era alguien que usaba el único espacio donde podía decir en voz alta lo que no podía decir en ningún otro lado, sin pensar del todo que ese espacio también tenía consecuencias. El viernes llegué temprano. A las 8:05 ya estaba en mi escritorio. A las 8:20 llegó Valeria. No bajó al área de sistemas. Fue directo a su oficina en el tercer piso y cerró la puerta. A las 9:10 llegó Daniel. Se sentó. Encendió la computadora. Esta vez sí revisó el celular. Pero rápido, como quien confirma que no hay nada urgente y lo deja. A las 10:30, Sofía pasó caminando rápido por el pasillo con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se detuvo frente al área de sistemas el tiempo justo para dejar un sobre en el escritorio de Daniel y seguir sin decir nada. Él lo tomó, lo miró, lo abrió despacio. Desde mi ángulo no podía leer el contenido, pero vi su cara. No cambió. Eso era lo que más me llamó la atención. No frunció el ceño, no se tensó, no reaccionó de ninguna forma visible. Leyó el papel. Lo dobló. Lo puso dentro del sobre y volvió a mirar la pantalla. Esa tarde, a las 5, me escribió. Me llegó la notificación. No renuevan mi contrato. Lo leí. Esperé. Lo siento. Escribí. ¿Estás bien? Sí, ya lo sabía. Solo es diferente verlo por escrito. ¿Qué vas a hacer? Tengo un mes para entregar todo. Después busco algo nuevo. ¿Tienes opciones? Algunas. Ya veré. Cerré el chat.
Me quedé mirando la pantalla apagada del celular y pensé en todo lo que él no sabía. No sabía que yo había visto su cara cuando abrió ese sobre. No sabía que yo conocía a Valeria, que había visto cómo ella caminaba hacia él todas las semanas, que sabía exactamente cuánto dependía de esa renovación. No sabía que yo llevaba semanas leyéndolo desde el otro lado de la oficina, con la misma atención con que él me había leído a mí durante más de un año. Y no sabía que el sobre que Sofía había dejado en su escritorio no era el final de nada. Era el momento en que yo dejaba de observar y empezaba a moverme. Todavía no sabía cómo, pero sabía que el tablero había cambiado, y que el cambio, esta vez, me favorecía a mí. La semana siguiente Daniel cambió su rutina. Ya no almorzaba en la cafetería. Comía en su escritorio o no comía. Llegaba a la misma hora pero se iba más tarde. Como si quedarse en el edificio fuera mejor que irse a un lugar donde tendría que pensar. Respondía mis mensajes, pero más corto que antes. Una línea, a veces dos, sin preguntas de vuelta. Yo seguía respondiendo igual que siempre. El miércoles de esa semana, al salir del ascensor en el tercer piso para entregar unos documentos en administración, vi a Valeria en el pasillo. Estaba de espaldas, hablando con alguien de legal. Hablaba en voz baja y con los brazos cruzados, que era su postura cuando algo no estaba saliendo como quería. La conocía lo suficiente de verla para saber eso. Dejé los documentos. Volví a bajar. Esa tarde le escribí a Daniel. ¿Cómo vas con la entrega de tu trabajo? Avanzando. Hay más de lo que pensaba. ¿Cuánto tiempo te queda? 3 semanas. Después de eso, ya veremos. ¿Encontraste algo nuevo? Hay una empresa que me contactó la semana pasada. Todavía no sé. ¿Es buena opción? Sí, pero está en otra ciudad. Lo leí. No respondí de inmediato. Esperé 10 minutos y escribí. ¿Eso te complicaría las cosas aquí? Complicaría algunas. Simplificaría otras. Cerré el chat. Había algo en esa respuesta que me quedó dando vueltas. Otra ciudad significaba irse. Irse significaba dejar a Valeria, dejar el apartamento que compartían, dejar todo lo que había construido acá. Y él lo estaba considerando sin que nadie se lo hubiera pedido. La relación con Valeria estaba más rota de lo que él había dicho. El jueves llegué a la oficina y encontré a Sofía esperándome antes de que yo me sentara. Necesito pedirte un favor, dijo. Dime, Valeria está reorganizando algunas posiciones. Hay un reporte de operaciones que necesita para el viernes y la persona que lo hace normalmente está de licencia. Me dijo que te preguntara si podías encargarte. Lo miré un segundo. ¿Qué tipo de reporte? Eficiencia por departamento, tiempos de entrega, uso de recursos, ese tipo de cosas. Tú lo has hecho antes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedes? Sí, dije. Mándame los parámetros. Sofía se fue. Yo me senté, encendí la computadora y me quedé un momento mirando la pantalla sin abrir nada. Valeria me había pedido un reporte. Directamente, aunque a través de Sofía. Eso no era casual. Valeria no pedía cosas sin razón, y si necesitaba un reporte de eficiencia por departamento en ese momento, con el equipo legal todavía activo y las posiciones en revisión, ese reporte tenía un propósito específico. Estaba decidiendo qué más cortar. Abrí el correo de Sofía. Leí los parámetros. El reporte incluía todos los departamentos, entre ellos sistemas. Me puse a trabajar. Hice el reporte con cuidado, sin alterar ningún número, sin omitir nada. Los datos de sistemas eran buenos. Daniel era bueno en su trabajo. Eso era un hecho independiente de todo lo demás, y los números lo mostraban. Tiempos de respuesta por debajo del promedio. 0 incidencias sin resolver. Eficiencia sostenida durante los últimos 12 meses. Entregué el reporte el viernes a las 10 de la mañana, antes de lo que Sofía había pedido. A las 12, Valeria me mandó un mensaje interno. Gracias. Bien hecho. 2 palabras. Nada más. Pero era la primera vez que Valeria me escribía directamente. Esa tarde, Daniel me escribió a las 5:30. ¿Sabes si hicieron un reporte de operaciones esta semana? Me detuve. Alguien le había dicho, o lo había visto en el sistema. En cualquier caso, sabía. Sí, respondí. Me lo pidieron porque la persona que lo hace estaba de licencia. ¿Lo hiciste tú? Sí. Hubo una pausa. ¿Incluía sistemas? Incluía todos los departamentos. Otra pausa, más larga. ¿Puedo preguntarte algo y que me respondas con honestidad? Siempre. ¿Los números de sistemas eran malos? Lo leí. Entendí exactamente lo que estaba preguntando. Quería saber si el reporte había justificado la no renovación de su contrato. Quería saber si los datos lo habían hundido o si la decisión había sido por otra razón. Respondí. Los números de sistemas eran buenos, por encima del promedio en casi todos los indicadores. Silencio. Entonces no fue por desempeño. No, escribí. No fue por desempeño. No dije nada más. Él tampoco escribió por un buen rato. Cuando lo hizo, dijo solo, gracias por ser honesta. Cerré el chat. Me quedé sentada frente a la computadora con la pantalla encendida pero sin mirarla. Él acababa de confirmar lo que yo ya sabía.
La decisión de no renovar su contrato no tenía nada que ver con su trabajo. Era personal. Era Valeria. Y ahora él lo sabía también, no por su posición, sino porque alguien que había hecho el reporte se lo había confirmado sin nombrarlo. Lo que él no sabía era que esa persona era yo, la misma persona con quien llevaba más de un año hablando cada día. La misma persona que estaba sentada a metros de su escritorio todas las mañanas. Apagué la computadora. Recogí mis cosas. Al salir, pasé por el área de sistemas. Daniel estaba de espaldas, mirando la pantalla. No levanté la vista hacia él. Seguí caminando. Pero mientras esperaba el ascensor, tomé una decisión. Había estado observando durante semanas. Tenía piezas que él no sabía que yo tenía, y acceso a cosas que él nunca imaginó que tendría. Ya era suficiente tiempo observando. La semana siguiente iba a hacer algo con todo eso, sin ruido, sin que nadie pudiera rastrear nada hasta mí, dejando que cada pieza cayera donde tenía que caer, sin que nadie viera la mano que las había movido. El lunes siguiente llegué a la oficina con una cosa clara en la cabeza. No iba a confrontar a Daniel. No iba a escribirle algo que lo pusiera en guardia ni decirle nada que pudiera usar para prepararse. Lo que iba a hacer era más simple y más difícil al mismo tiempo. Iba a dejar que él se expusiera solo, con su propia conducta, delante de la única persona cuya opinión todavía le importaba en ese edificio: Valeria. El problema era que Valeria y yo no teníamos ninguna relación más allá del reporte de la semana anterior. Pero ella me había escrito. 2 palabras, nada más, pero me había escrito. Eso era suficiente para empezar. A las 10 de la mañana le mandé un mensaje interno. Valeria, si necesitas otro reporte esta semana o tienes algo pendiente de operaciones, con gusto te ayudo. La persona titular sigue de licencia hasta el jueves. La respuesta llegó en 20 minutos. Gracias. Sí, tengo algo. ¿Puedes pasar a mi oficina después del almuerzo? Su oficina era ordenada de una forma que no era decorativa, sino funcional. Todo tenía un lugar porque ella lo había decidido así. Me ofreció asiento con un gesto y fue directa. Necesito un análisis comparativo. Quiero ver el desempeño individual por departamento en los últimos 6 meses, no solo los promedios generales. Específicamente quiero identificar si hay posiciones donde una sola persona sostiene el resultado del área. Lo dijo sin rodeos. Yo respondí de la misma forma. ¿Necesitas saber si hay dependencia crítica en algún rol? Exacto. ¿Para todos los departamentos? Para todos. ¿Cuándo lo necesitas? Miércoles a primera hora. Lo tendrás. Me levanté para irme. Antes de llegar a la puerta, ella dijo: el reporte del viernes estuvo bien hecho, claro y sin relleno. Gracias. ¿Llevas mucho tiempo en operaciones? 4 años. Asintió. No dijo nada más. Salí. Pasé el martes construyendo el análisis con cuidado. Era un trabajo real y lo hice bien, porque si había algo que no podía permitirme era que alguien cuestionara los números. Revisé cada departamento, cada posición, cada indicador de los últimos 6 meses. Cuando llegué a sistemas, los datos hablaron solos. Daniel sostenía el 83% de las resoluciones críticas del departamento. El resto del equipo manejaba incidencias menores. Si él salía, no había nadie en el área que pudiera absorber ese volumen sin una curva de aprendizaje de al menos 3 meses. Eso era un riesgo operativo real, y los números lo mostraban con una claridad que no necesitaba interpretación. Lo incluí en el reporte sin modificar nada. El miércoles a las 8:30 dejé el análisis en el correo de Valeria con una nota breve. Adjunto el comparativo. El punto de mayor dependencia crítica está en sistemas. Está señalado en la página 4. A las 9:10 me respondió: recibido. Nada más. Ese mismo miércoles, a las 11 de la mañana, vi a Valeria bajar al área de sistemas por primera vez en más de 2 semanas. No llevaba carpeta. No llevaba el teléfono en la mano. Caminaba distinto a como caminaba cuando iba a verlo antes, que era con la naturalidad de quien entra a un espacio familiar. Esta vez caminaba con la postura de alguien que va a tener una conversación que ya preparó. Me quedé en mi lugar. No me moví. Desde mi ángulo veía el área de sistemas de perfil. Vi cuando Valeria se detuvo frente al escritorio de Daniel. Vi que él levantó los ojos de la pantalla. No pude escuchar nada, pero no necesitaba escucharlo. Vi que ella hablaba y él escuchaba. Vi que en un momento él intentó decir algo y ella levantó una mano. No de forma agresiva, sino con la firmeza de quien no vino a escuchar sino a informar. La conversación duró menos de 5 minutos. Valeria se fue. Daniel se quedó mirando la pantalla. No escribió nada esa mañana, ni al mediodía, ni a las 3 de la tarde. A las 5:15 me llegó un mensaje. ¿Puedo hacerte una pregunta rara? Sí. ¿Tú hiciste un análisis de desempeño individual esta semana? Lo leí. Respiré. Era el momento. Podía negarlo. Podía desviar. Podía decir que no sabía de qué hablaba. Tenía todas esas opciones y ninguna de ellas era la que iba a usar. Sí, escribí. Me lo pidió Valeria. Silencio. ¿Incluía sistemas? Incluía todos los departamentos. ¿Vio que yo era el único que sostenía el área? Los números eran los números. Yo no interpreté nada. Solo los presenté.
Otra pausa, larga. Valeria acaba de decirme que reconsideró la no renovación. Me dijo que era un riesgo operativo no renovarme. Lo leí 2 veces. ¿Y qué le dijiste? Escribí que era demasiado tarde, que ya había aceptado la oferta de la otra empresa. Me quedé quieta un momento. ¿Es verdad? No todavía. Pero lo voy a hacer en cuanto cuelgue el teléfono con ellos. No respondí de inmediato. Esperé. Él escribió de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo más? Claro. ¿Por qué me ayudaste? Tenía varias formas de responder esa pregunta. Había descartado todas menos una. No te ayudé a ti, escribí. Hice mi trabajo bien. Los números eran reales. Si hubieran sido malos, también los habría puesto. Hubo una pausa larga. Tienes razón. Perdona la pregunta. No hay nada que perdonar. Cerré el chat. Me recosté en la silla y miré el techo un segundo. Daniel iba a irse. Valeria había intentado retenerlo cuando entendió el costo real de perderlo, y él había dicho que no. Quedarse en ese edificio después de todo lo que había pasado no tenía sentido para ninguno de los dos. Lo que él tampoco sabía era que yo todavía tenía una pieza en la mano, la última, y esa no la había movido todavía. Daniel pasó sus últimas 2 semanas en la empresa entregando el trabajo con la misma precisión de siempre. Yo lo observé desde mi lugar sin cambiar nada en mi rutina. Él seguía escribiéndome por las noches, menos que antes, pero seguía. Hablábamos de cosas sin peso, cómo iba la entrega, qué clima hacía, si había comido bien. Él no volvió a preguntar nada sobre la empresa ni sobre Valeria. Yo tampoco saqué esos temas. La última pieza que tenía en la mano no era información. Era una decisión. Podía dejar que se fuera sin decirle nada. Él se iría a otra ciudad, y todo lo que había existido entre nosotros en esa pantalla se iría apagando solo. Esa era una opción real, y durante varios días la consideré. Pero había algo que no me cerraba. Él se iba creyendo que yo era una voz anónima al otro lado de una aplicación. Se iba sin saber que la mujer con quien había hablado cada día durante más de un año había estado a metros de su escritorio todo ese tiempo. Sin saber que yo había visto su cara cuando abrió el sobre, que había visto el reloj de su padre en su muñeca, que había hecho el reporte que cambió la conversación con Valeria. No era justicia lo que quería. Era que él supiera. No para hacerle daño, sino porque era lo único honesto que quedaba. Su último día fue un viernes. A las 6 de la tarde la mayoría del equipo de sistemas había pasado por su escritorio a despedirse. Hubo un momento con pastel en la sala de reuniones que duró 20 minutos, y del que yo no fui parte porque no tenía razón para estarlo. Lo vi desde lejos, de pie con un vaso en la mano, respondiendo preguntas sobre la nueva ciudad, con la calma de alguien que ya procesó todo lo que tenía que procesar. A las 7 menos cuarto, el área estaba casi vacía. Yo seguía en mi escritorio con la pantalla encendida y un documento abierto que no estaba leyendo. A las 7 en punto, vi que se levantaba. Apagó la computadora. Puso algunas cosas en una bolsa. Miró el escritorio un segundo, como hace la gente cuando revisa si olvidó algo, y luego caminó hacia el pasillo. Pasó frente a mi cubículo. No sé si fue casualidad o si algo en él lo hizo detenerse. Pero se detuvo. Me miró. Era la primera vez que nos mirábamos de frente en todo ese tiempo. Buenas noches, dijo. Buenas noches, respondí. Hizo un gesto con la cabeza, de esos que no significan nada específico, pero tampoco son vacíos, y siguió caminando. Esperé 2 minutos, recogí mis cosas. Bajé por las escaleras en lugar del ascensor y llegué al lobby justo cuando él estaba saliendo por la puerta principal. Daniel. Se dio vuelta. Me miró sin reconocerme de ninguna forma distinta a como me había mirado arriba. Para él yo era una compañera de oficina que sabía su nombre. Nada más. Soy yo, dije. Él frunció el ceño levemente. Saqué el celular. Abrí el chat. Le mostré la pantalla. Vi el momento exacto en que lo entendió. No fue inmediato. Tardó 2 o 3 segundos, que es el tiempo que tarda el cerebro en conectar algo que no está esperando conectar. Primero miró la pantalla. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar la pantalla. No dijo nada. Yo tampoco. Después de un momento guardé el celular. Llevo más de 1 año trabajando en el mismo piso que tú, dije. Te identifiqué el día que me mandaste la foto del almuerzo. El plato con las letras de Mike Tech. Él seguía sin hablar. Tenía la bolsa en la mano y los ojos fijos en mí con una expresión que no era fácil de leer. No era culpa exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento lento de algo que no tiene reparación. No te cuento esto para que te disculpes, dije. Te lo cuento porque me parece lo correcto antes de que te vayas. Nada más. ¿Cuánto tiempo sabías quién era yo? Desde el primer día. ¿Y nunca dijiste nada? No. ¿Por qué? Lo pensé un segundo. No porque no tuviera respuesta, sino porque quería darle la correcta, porque primero necesitaba entender qué estaba pasando,
Y después porque ya no importaba confrontarte, importaba saber hasta dónde llegaba todo. Él bajó los ojos un momento, luego los levantó. El reporte, dijo. Sí, lo hiciste tú, sí. ¿Por qué no me dejaste irme sin más? Porque los números eran reales. Y porque dejar que te fuera una decisión que Valeria tomó por razones personales, cuando tu trabajo era bueno, no me parecía correcto. Hubo un silencio que no era incómodo, pero tampoco era liviano. Tengo que preguntarte algo, dijo. Pregunta. ¿Lo que había entre nosotros era real para ti? Era la única pregunta que importaba, y los dos lo sabíamos. Sí, dije. Por eso duele. Él asintió despacio. No intentó explicar nada ni justificar nada. Eso era lo más honesto que podía hacer en ese momento y creo que los dos lo sabíamos también. Lo siento, dijo. Ya sé. Nos quedamos un segundo más en el lobby vacío. Luego él ajustó la bolsa en el hombro. Cuídate, dijo. Tú también. Salió. Yo me quedé parada hasta que las puertas de vidrio se cerraron detrás de él. El lunes siguiente Valeria me llamó a su oficina a las 10 de la mañana. Me dijo que el área de operaciones iba a absorber parte de la coordinación de sistemas durante el periodo de transición, que necesitaba a alguien con criterio para manejarlo, que había pensado en mí. Le pregunté qué implicaba en términos de responsabilidad y de compensación. Me lo explicó con claridad. Era un ascenso real, no un título vacío. ¿Aceptas? Preguntó. Sí, dije. Firmé los papeles esa misma semana. El chat quedó sin borrar en mi celular durante un tiempo. Un día lo abrí, lo miré y lo borré, no con rabia, solo porque ya no necesitaba tenerlo.